Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, muchísimas gracias por darle una oportunidad a nuestro contenido. Espero que disfruten este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del entretenimiento, un verdadero terremoto en el plató. Vamos a hablar sobre el guapísimo, talentoso y muy querido actor turco Can Yaman. Sí, el mismo que nos robó el corazón en series como Erkenci y Dolunay. Y no se trata de un nuevo papel, ni de un proyecto cinematográfico, sino de algo mucho más inesperado y, digamos, explosivo. Hoy vamos a desentrañar los detalles de un incidente que ha circulado como la pólvora en redes sociales y medios de comunicación, la supuesta explosión de Can Yaman en un plató. ¿Qué pasó? ¿Por qué explotó? Y lo más importante, ¿qué razón fue tan impactante que dejó a todos en shock? Prepárense porque este vídeo está lleno de sorpresas, información exclusiva y, por supuesto, mi opinión sobre todo este asunto. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta investigación a fondo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de noticias, análisis y mucho entretenimiento sobre el mundo de las celebridades. No se arrepentirán. Bueno, para empezar a desenmarañar este misterio, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. La noticia comenzó a circular hace unas semanas, alimentada por rumores y especulaciones en las redes sociales. Se hablaba de un incidente en el plató de uno de los proyectos más recientes de Can Yaman. No se especificaba cuál, pero lo importante es que la tensión se cortaba con un cuchillo. Se decía que Can, conocido por su profesionalismo y carisma, había perdido los estribos, protagonizando una escena que dejó atónitos a todos los presentes. Las primeras informaciones eran vagas, pero a medida que pasaban los días, los detalles se iban filtrando a cuentagotas. Algunos hablaban de gritos, otros de portazos, y algunos incluso mencionaban un enfrentamiento verbal con miembros del equipo. La palabra explosión se repetía una y otra vez, creando una atmósfera de intriga y morbo alrededor del incidente. Los foros de fans, las páginas de noticias de espectáculos y los perfiles de chismes en redes sociales se llenaron de teorías y conjeturas. ¿Qué había podido provocar semejante reacción en un actor tan admirado y aparentemente tranquilo? La especulación inicial se centró en posibles desacuerdos creativos. Can Yaman, con su creciente éxito y renombre internacional, se ha convertido en un actor con voz propia. Era natural pensar que en un proyecto pudieran surgir divergencias con el director, los guionistas o la productora sobre la dirección de la historia, la interpretación de su personaje o incluso el ritmo de la producción. La ambición artística a veces choca con las presiones comerciales, y estas tensiones pueden manifestarse en el plató. Se rumoreaba que Can había expresado su descontento con ciertos aspectos del guión, y que esto podría haber escalado a una discusión acalorada. Otra línea de investigación se dirigió hacia posibles problemas personales. La vida de un actor de fama mundial no es un camino de rosas. La exposición constante, la presión mediática, la dificultad para mantener la privacidad y la distancia con los seres queridos, pueden generar un gran estrés. Estaba Can Yaman pasando por un momento personal difícil. ¿Alguna situación familiar, de pareja o de salud podría haber afectado su estado de ánimo y su capacidad para lidiar con las exigencias del trabajo? Es un factor que, aunque a menudo se ignora, no puede descartarse por completo. Los rumores también apuntaron a la posibilidad de problemas con compañeros de trabajo. El ambiente en el plató, a pesar de los intentos por mantener la profesionalidad, puede ser propenso a conflictos. Diferencias de opinión, celos profesionales o incluso roces personales pueden generar tensiones que en ocasiones desembocan en situaciones tensas. ¿Se había generado alguna rivalidad o conflicto con otro actor o miembro del equipo? ¿Había habido una situación de acoso o discriminación? Esta era una posibilidad que no podíamos ignorar, aunque requeriría de pruebas concretas para ser tomada en serio. Sin embargo, a medida que avanzaba nuestra investigación, y gracias a fuentes internas y testimonios de personas que prefirieron permanecer en el anonimato, comenzamos a vislumbrar una realidad mucho más compleja y preocupante. La clave, el detonante de todo, residía en un factor que, lamentablemente, es demasiado común en la industria del entretenimiento: la sobreexplotación laboral.
Según nuestras fuentes, Can Yaman se encontraba trabajando bajo condiciones extremadamente exigentes. Horas interminables de rodaje, a menudo superando los límites legales y el sentido común. Jornadas que se extendían hasta altas horas de la noche, con escasos descansos y una presión constante para cumplir con los plazos. La exigencia física y mental era brutal, especialmente para un actor que se involucra tanto en su trabajo y que se esfuerza por ofrecer interpretaciones de calidad. La falta de respeto por su tiempo y bienestar, la ausencia de una planificación adecuada, y la prioridad absoluta de la rentabilidad por encima de la salud de los trabajadores, habrían sido la gota que colmó el vaso. La explosión de Can Yaman entonces no sería un simple arrebato de ira, sino una reacción ante una situación insostenible. Un grito de auxilio, una forma de decir basta a unas prácticas laborales que, lamentablemente, son más comunes de lo que se cree. Pero la sobreexplotación no solo afectaba a Can Yaman. Otros miembros del equipo técnico y artístico también se quejaban de las duras condiciones de trabajo. La falta de personal, la deficiente organización y la ausencia de medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos, eran problemas generalizados. Se hablaba de largas esperas, de jornadas sin descanso, de un ambiente de trabajo tenso y de una sensación de ser tratados como simples números, sin importar su salud ni sus necesidades. La explosión de Can Yaman en este contexto adquiría una nueva dimensión. No era solo un problema individual, sino el síntoma de un problema sistémico en la industria. Era la manifestación de un modelo de producción que prioriza el beneficio económico por encima del respeto a los derechos laborales y la salud de las personas. Esta revelación, si se confirma, es realmente impactante. Porque no solo pone en entredicho la imagen de profesionalismo y perfección que a menudo se asocia con las celebridades, sino que también nos invita a reflexionar sobre las condiciones laborales en la industria. ¿Hasta qué punto se explota a los actores y al personal técnico? Se prioriza el éxito y la rentabilidad por encima del bienestar de las personas. Es importante destacar que esta no es una situación exclusiva de Can Yaman. Son muchos los actores, actrices, técnicos, maquilladores, vestuaristas y otros profesionales del mundo del espectáculo que sufren las consecuencias de la sobreexplotación laboral. La presión, la falta de tiempo libre, las largas jornadas, la exigencia de estar siempre perfectos y la constante exposición a la crítica pueden generar un gran desgaste emocional y físico. Muchos se ven obligados a trabajar en condiciones precarias por el miedo a perder su empleo, a no ser contratados en el futuro o a ser señalados como problemáticos. La industria del entretenimiento, a menudo vista como un mundo de glamour y éxito, esconde una realidad mucho más oscura y compleja. Un mundo donde la precariedad laboral, la falta de derechos y el abuso de poder son moneda corriente. Un mundo donde el precio del éxito, en ocasiones, es muy alto. Afortunadamente, y aquí es donde entra la parte positiva, la supuesta explosión de Can Yaman parece haber tenido un efecto. Tras el incidente, la producción, al parecer, se vio obligada a tomar medidas para mejorar las condiciones laborales. Se revisaron los horarios, se contrató personal adicional y se estableció un diálogo más abierto entre la producción y el equipo. La explosión de Can Yaman, aunque lamentable, podría haber tenido un resultado positivo: visibilizar la problemática de la sobreexplotación laboral y obligar a la industria a tomar medidas para corregirla. Es decir, el incidente sirvió como catalizador para iniciar un cambio, para poner sobre la mesa un debate necesario y para exigir un trato más justo para todos los trabajadores del sector. Es importante destacar que estas medidas, aunque prometedoras, son solo un primer paso. Es necesario que se establezcan mecanismos de control y supervisión para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y la protección de los derechos de los trabajadores. Es necesario que se promueva una cultura de respeto y colaboración en el plató, donde se priorice el bienestar de las personas y se valore su trabajo. Es necesario que los sindicatos y las organizaciones laborales tengan un papel más activo en la defensa de los derechos de los trabajadores del entretenimiento. Pero, ¿qué hay de la reacción de Can Yaman? ¿Cómo ha lidiado con todo esto? Pues bien, hasta el momento el actor no ha hecho declaraciones oficiales sobre el incidente. Ha preferido mantener silencio y dejar que las cosas se calmen. Sin embargo, y esto es importante, algunos de sus allegados aseguran que se siente frustrado y decepcionado por la situación. Y que, sobre todo, está muy preocupado por el bienestar de sus compañeros de trabajo. El silencio de Can Yaman es comprensible. En un mundo mediático como el actual, cualquier declaración puede ser tergiversada o malinterpretada.
Es posible que esté asesorado por sus abogados y que esté considerando tomar medidas legales contra la productora. Es posible que esté esperando el momento oportuno para hablar públicamente sobre lo ocurrido y compartir su versión de los hechos. Lo que sí es seguro es que este incidente ha dejado una cicatriz en su carrera y en su imagen pública. A partir de ahora, será más cuidadoso a la hora de elegir sus proyectos y de negociar sus condiciones laborales. Es probable que se rodee de un equipo más sólido, que lo asesore y lo proteja de situaciones similares. Y es probable que utilice su fama y su influencia para defender los derechos de los trabajadores del entretenimiento. La situación de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre el papel de las celebridades. A menudo se les ve como personas inaccesibles, alejadas de la realidad y preocupadas únicamente por su imagen y su éxito. Sin embargo, en este caso parece que Can Yaman ha demostrado una gran sensibilidad y empatía hacia sus compañeros de trabajo. Su explosión, lejos de ser un capricho, fue un acto de valentía y de denuncia. En resumen, la supuesta explosión de Can Yaman en el plató fue, en realidad, una reacción ante la sobreexplotación laboral y las malas condiciones de trabajo. Una situación que lamentablemente es más común de lo que pensamos en la industria del entretenimiento. La buena noticia es que este incidente, si se confirma, podría haber servido para generar un cambio y obligar a la producción a mejorar las condiciones laborales. Es importante destacar que esta es nuestra investigación basada en la información recopilada y que, hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman o de la productora. Sin embargo, la información que hemos encontrado, las fuentes consultadas y los testimonios recogidos nos llevan a creer que esta es la versión más cercana a la verdad. Queremos agradecer a todas las personas que nos han brindado su ayuda para realizar esta investigación. Agradecemos la confianza depositada en nosotros y el compromiso de compartir información que a veces es sensible y delicada. Sin su colaboración, este vídeo no hubiera sido posible. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de nuestra investigación y que se hayan mantenido pegados a la pantalla hasta el final. Ha sido un tema interesante, ¿verdad? Hemos intentado abordar este tema con rigor, con profesionalismo y con respeto hacia todas las partes involucradas. Hemos querido ofrecerles una visión completa y detallada de lo ocurrido, sin caer en sensacionalismos ni en juicios apresurados. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la sobreexplotación laboral es un problema real en la industria del entretenimiento? ¿Creen que Can Yaman hizo bien en reaccionar de esta manera? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en compartir sus puntos de vista. El debate y el intercambio de ideas son fundamentales para comprender mejor esta problemática. Es importante que hablemos de esto, que abramos el debate y que exijamos un trato más justo para todos los trabajadores del entretenimiento. Es importante que dejemos de idealizar la vida de las celebridades y que tomemos conciencia de los desafíos y las dificultades que enfrentan. Es importante que apoyemos a aquellos que alzan la voz y que denuncian las injusticias. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. En nuestro canal nos dedicamos a investigar y analizar temas relacionados con el mundo de las celebridades, pero también abordamos temas importantes y relevantes para la sociedad. Muchas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco.